Entonces, siguiendo con las curvas características, vemos que la trayectoria de un punto fijo de la curva vendría a estar representado por las líneas verdes que se encuentran en la figura 1. Perdón, en la figura 2. Entonces, nosotros vamos a utilizar el método de estas curvas características para poder encontrar la función de onda, tomando en cuenta las condiciones iniciales de Neumann o Dirichlet, ¿sí?, que se encuentran descritas en esta ecuación. Entonces, estas condiciones de frontera nos llevan a conocer ciertas características de las curvas características. Valga la redundancia. Entonces, veamos, por ejemplo, la ecuación de Dirichlet. Entonces veamos la condición inicial, que la derivada de x con respecto al tiempo sea igual a c. Entonces nosotros, en función de esto, nosotros podemos sacar la curva característica, de tal forma que la diferencial de x sea igual a c por la diferencial de t. A esto vamos a integrarle entre x sub 0, entre x sub 0 y x, y a esto vamos a integrarle entre 0 a t, dándonos como resultado la curva característica, donde x en función del tiempo vendría a ser x sub 0 más c por el tiempo, ¿sí? Vemos esta la ecuación 1. De ser el caso que la onda se mueva con de una forma acelerada, nosotros entonces cambiaríamos que x en función del tiempo vendría a ser a x sub 0 más c sub 0 por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no?, etcétera. O sea, tomen en cuenta como que c es la velocidad de propagación en el eje x. Bien, entonces nosotros, ya teniendo la ecuación, la curva característica, nosotros partimos de la condición de Neumann, que nos dice que la perturbación inicial será una función f de x, que básicamente es la que se muestra en la figura 1, ¿no? Aquí en la figura 1 tendremos una función inicial, que sería la perturbación inicial, y esta perturbación inicial, si nosotros reemplazamos, en lugar de tener un valor de x, le reemplazamos un valor de x sub 0, nosotros, en lugar de tener una f de x, tendremos una función f de x sub 0. Reemplazando la ecuación 1 en 3, nosotros vamos a tener que la función de x sub 0 con respecto al tiempo viene a ser igual a f de x menos ct. ¿Sí? Tomen en cuenta aquí, x sub 0 va a ser igual a x menos ct. Entonces, si reemplazo, en lugar de x sub 0 le pongo x menos ct, me queda eso. ¿Ya?
Si la perturbación inicial que decíamos era igual a 1 por seno a la x, reemplazando la curva característica, nosotros nos queda que la función de x sub 0 con respecto a 0 va a ser a por el seno de x sub 0, y esto se transforma en un a seno de x menos ct. Esto es evidente y trivial que es una función de x y t, por ende, la función de onda se transforma en un a por el seno de x menos ct. Ahora, todas las funciones seno y coseno son funciones periódicas. Y cuando nosotros en el colegio vimos funciones periódicas, vimos que se les podía representar por un número de periodicidad k. Entonces, cuando tenemos que estas funciones son periódicas, nosotros podemos decir que si un phi de teta va a ser igual a un phi de k por teta. Es lo mismo, por la periodicidad de la función. Esto sucede con seno, coseno, en general, las funciones trigonométricas. Si aplicamos ese concepto en la ecuación a por el seno de kx menos kct, nosotros podríamos tener que mi función de onda se transforma en la ecuación número 8. ¿Sí? O sea, la función de onda vendría a ser a por el seno de kx menos kct. Ahora, revisemos ciertos conceptos del movimiento ondulatorio, como el número de onda lambda, la longitud de onda lambda. Entonces, ¿qué es la longitud de onda? Si nosotros nos fijamos en la figura 4, ¿sí? Nos fijamos en la figura 4 y lo que observamos es que básicamente lambda es la distancia que existe entre dos puntos correspondientes de una onda. Entonces, eso es obviamente que para llegar a ese punto correspondiente debió haber pasado un tiempo t mayúscula, donde este t por t mayúscula lo vamos a denominar como el periodo. ¿Sí? Por ende, recordando las ecuaciones de movimiento rectilíneo, podemos decir tranquilamente que lambda es igual a una velocidad de propagación por el tiempo. ¿Sí? Es obvio. Si la onda se está propagando a una velocidad c y va a llegar a recorrer una distancia lambda en un tiempo t mayúscula, por ende, es evidente y trivial decir que lambda va a ser igual a c por t. ¿Sí? Diciendo que lambda es la longitud de onda, t mayúscula el periodo y c es la velocidad de propagación. Si el periodo, eso ya sabemos, el periodo es 1 sobre la frecuencia, tomemos en cuenta un movimiento circular, decimos que el tiempo en que se demora, la distancia que vamos a recorrer es el perímetro, que sería 2 por r, ¿ya? Ese perímetro, que es una distancia, lo vamos a recorrer en un tiempo t, que es el periodo, y a una velocidad de propagación c. Recordando, c es igual a r omega por el movimiento, las ecuaciones de movimiento circular. Sí, por estas ecuaciones vienen del movimiento circular. Si el periodo es igual a 2pi omega, eso lo vimos en movimiento oscilatorio, la frecuencia angular será igual a 2pi f. Reemplazando eso, me queda que vamos a reemplazar la ecuación 8 en 10 y me queda que la longitud de onda es igual a 2pi por la velocidad de propagación sobre la frecuencia angular. ¿Sí? Por definición, sabemos que k, que es el número de onda, podríamos decir que es el número de veces que entra lambda en una distancia de 2pi. Por ende decimos que k es igual a 2pi sobre lambda. ¿Sí? O sea, el número de veces que se cumple, qué tantos periodos o qué tantas longitudes de onda vamos a tener en total. ¿Ya? De la ecuación 11 que quedó de lambda igual a 2pi c omega y de k, nosotros podemos concluir fácilmente la ecuación 13 que dice que k es igual a la frecuencia angular sobre la velocidad de propagación c.
Reemplazando esta 13 en la ecuación de onda 8 que teníamos, nos queda la nueva ecuación de onda que dice que la función de onda va a ser igual a la amplitud por el seno de k por x menos omega t. Entonces queda determinada, todos son datos de la onda y quedaría determinada de esta forma la función de onda, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados de acuerdo a lo que estudiamos en el colegio. Ahora, esta ecuación de onda se puede resolver de una manera muy fácil, y para hacerlo eso vamos a recordar unos pequeños conceptos de álgebra lineal con respecto a funciones ortogonales, ya que nosotros, siguiendo el concepto de las funciones ortogonales, nosotros podríamos representar cualquier funciones periódicas utilizando una base de funciones ortogonales. ¿Qué significa que sean ortogonales? Bueno, el concepto de ortogonalidad viene a ser equivalente en el espacio R2 a que dos vectores sean perpendiculares. Vendría a ser el equivalente. Y la perpendicularidad o la ortogonalidad viene a ser un concepto que tiene que ver con el producto interno. Entonces, cuando el producto interno de dos espacios, se dice que esos dos espacios son ortogonales. Si el producto interno de los dos es igual a 0, sí, se dice que los vectores son ortogonales. Similar a lo que teníamos en vectores, si dos vectores son perpendiculares, entonces su producto punto es igual a 0. Lo mismo sucede aquí, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta un espacio de funciones, decimos que en el espacio de funciones la definición de producto interno viene por la integral de f1 por f2. Entonces, para nosotros demostrar que dos elementos de funciones son perpendiculares, nosotros sacamos el producto interno de estos dos y me tiene que garantizar que sea igual a 0. Entonces, supongamos un espacio phi, que va a ser un espacio de funciones base, donde phi1, phi2 y phi3 hasta phi n son funciones ortogonales entre sí. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el producto interno entre cada una de ellas es igual a 0. ¿Sí? Y sea la norma o la distancia va a ser igual obviamente al producto interno doble, y esto es la definición del espacio de funciones. Nosotros aplicando esto, nosotros podríamos deducir las ecuaciones de Gram-Schmidt, que me permite representar a una función f como una combinación lineal de los elementos de la base de una base de funciones ortogonales. Entonces, nosotros, como son ortogonales, sí, nosotros podemos decir tranquilamente que, por ejemplo, aquí vemos la combinación lineal de f de x, y como cada una de esas funciones son ortogonales, sus productos puntos se harían igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos fijamos en la ecuación en esta ecuación, nosotros tendríamos que todos los productos internos son 0, lo que me daría como resultado que básicamente esto me quede simplemente en función de la variable n, ¿ya? Perdón, cuando n sea igual a n.